Este 23 de abril, el Día del Libro y de las Letras, nos encontramos con un escritor que presenta obras, debuta, se pone de largo con este libro, aunque su amor por la literatura viene de largo. Este es su primer libro, El hijo del tiempo, y él es Pepe López Anzurias, de Cádiz, del año 65, con 49 años aún. Todavía no hemos llegado. Compañero, porque ha sido periodista, y además en el mismo grupo, estuviste en el periódico del Guadalete. El inicio de ustedes, sí. Pero como para negarme a la entrevista. Vamos. Primero, enhorabuena, porque ya sacar un libro hoy en día es bueno, que te voy a contar. Es complicado. Es complicado. Pepe, ¿por qué no José? Pepe. Cuéntame algo, ¿cómo fue el germen de Bueno, Hijo del Tiempo? La idea esta viene de hace bastante tiempo, hace ya unos 10 años, y bueno, después de rodar mucho la historia, digamos un día dije, voy a terminarlo, tengo que ponerme, y como si fuera un trabajo aparte de tu trabajo, la literatura es como el que hace footing. Si tú lo dejas un tiempo, llega un momento en que te vas como oxidando. Entonces ya me planteé en serio hace 2 años y me puse por derecho hasta terminar. En realidad es una trilogía, lo que pasa es que las editoriales, para publicarte primero, como cuando llevas un tocho muy grande, como que un poco asusta, les asusta. Una apuesta muy grande para un debutante, ¿no? Un novel. Y tienes que, digamos, fragmentar un poco la historia. Entonces hay unas 240 y tantas páginas, que es la primera parte, pero bueno, llevo ya de la segunda unas 100 y pico. Ajá. Y más o menos esa trilogía, que puede ser un 3 en 1, o sea, podría ser un libro, sería unas 600 páginas. 600, 700, una cosa así. Un buen tocho. No, un poquillo, sí. La historia gira en torno a Nicolás, que es un alquimista y viajero en el tiempo. Sí, la idea de buscar de protagonista a Nicolás es porque los alquimistas, digamos un poco a lo que nos ha llegado ahora a la fecha de hoy, digamos el arquetipo del alquimista, ese monje con su capucha, intentando transmutar el plomo en oro, pero en realidad lo que nos ha llegado es la idea del espaguirista, digamos que buscaba lo material, pero el alquimista era, digamos, el chamán, digamos, europeo, que sabía de medicina, de química, de filosofía, de idioma. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, en la corte del faraón Ramsés II, por decirte, el más conocido así, había alquimistas que le fabricaban pastillas porque eran muy propensos a los dolores de muela. Entonces le fabricaban unas pastillas que le curaban de esos dolores de muela, pero esas pastillas lo que tenían era ácido acetilsalicílico, porque era la corteza del sauce triturada. O sea, inventaron la aspirina. Aquí en Europa lo mismo, lo que pasa es que bueno, la Iglesia, por cuestiones X, pues intentó silenciarlo, pero digamos que era un compendio de saberes, y por eso quise poner de protagonista. El hijo del tiempo y Nicolás. Y eso tienes que tener, como supongo que tu habitación, tu despacho donde trabajas, tendrás muchos esquemas, mucho esto, porque si hay, no es una historia lineal, sino que hay los flashbacks y bueno, viajes adelante, atrás. Dices, bueno, ¿dónde me encuentro? ¿El Renacimiento, en la Edad Media? ¿Dónde estoy? ¿No? Cuando te planteas escribir una historia, yo creo porque que ya es difícil escribir linealmente. Difícil. Dando saltos adelante y atrás tiene que ser una locura. Es complicado, sobre todo porque cuando te pones a escribir te das cuenta, decía Humberto Eco en Apología al nombre de las rosas, que cuando un escritor se empieza a dedicar, digamos, profesionalmente, ya se va dando cuenta de que escribir es lo último. Digamos, es como el torero que va a salir a la plaza y se viste de luces, pero ya lo último. Primero tiene que entrenarse, tal. Tienes que hacer un guión de la historia, aunque no sea exactamente muy encorsetado. Tienes que hacer unas tramas, unos personajes, desarrollar a lo mejor, si yo voy a escribir sobre un periodista, y a lo mejor pues me interesa que haya un compañero que sea el contrapunto a él para que él pueda llegar a ciertos sitios, esas tramas se entrecruzan, digamos, desarrollar un poco. Y una vez que tienes ya hecho eso, en este caso el guión de la novela no es lineal, tiene una serie de análisis o flashbacks que van volviendo, entonces tienes como un puzzle hacia dónde corto, dónde dejo, para que el lector, esas 3 historias, pues son 3 historias que se van entrelazando, llega a un punto del libro, será sobre la página 70, creo que es más o menos, que ya empiezan a formar una, y entonces ya es cuando dices tú, ahora lo voy cogiendo, pero tú tienes que ponérselo al lector un poco más cao para que no le sea difícil. Eso sí que hay que ordenarlo primero aquí, luego muchas lecturas y luego dárselo a leer a alguien de confianza, porque y que te hable claro, y que que sea amigo, que no sea complaciente, sino que sea amigo, eso también habría que aplicarlo en otras muchas facetas, porque hay gente que parece que nadie la quiere. Tú en tu caso, además de otras personas, Antonio Burgos fue uno de los primeros en leer el origen de 30 o 40 páginas. 30 o 40 páginas no fueron más. Fue la suerte de que un día estuvimos en su casa entrevistándolo para el grupo, y entonces, bueno, pues le comenté, mira Antonio, estoy escribiendo una novela, pero me gustaría que me dieras un consejo, tampoco tengo tiempo, tal. Él me dio unos buenos consejos, pero me dijo, bueno, pues un refrán, dice, yo soy muy de un refrán castellano,
haz lo que debas, aunque debas lo que hagas. O sea, ponte, si quieres hacerlo y quieres dedicarte a escribir, te tienes que poner por derecho y dedicar, aparte de tu vida, tu trabajo, un tiempo, o sea, decir, tengo que hacer esto, igual que el que hace deporte o el que, pues lo que sea, no tienes más remedio. Y verdaderamente da su fruto, o sea, porque después de escribir viene un proceso que hay gente que, digamos, se va cayendo por el camino porque cuando escribes tienes que volver a reescribir, tienes que volver a corregir, vuelta a repasar, lo dejas un tiempo como en barbecho, ahora vuelves otra vez, lo lees y dices, esto es o no es real, o no es creíble, o no es exactamente mi estilo, porque... Y al final llegas a una conclusión de que tienes que escribir lo que a ti te gustaría leer, tu estilo, porque en el mundo puede haber 6 o 7 mil millones de personas, pero según los psicólogos hay como 5 o 6 clases de caracteres, ¿no? Entonces, si yo escribo, pues no sé, sobre el carácter A, que soy yo y yo, y me gusta pues la ciencia ficción, la aventura, no sé qué, va a haber una serie de gente que le gusta ese camino, y te van a tomar, vamos, por derecho, o sea, de hecho hay gente que me escribe a lo mejor en Facebook que se han enterado de la sinopsis de que va, uy, ¿dónde lo puedo conseguir? Por Dios, están sin saber nada se entusiasman. Si tú intentas gustar al grupo A, al grupo B, al grupo C, no vas a conseguir nada. Es un pastiche que va a ser un poco irreal, ¿no? Ajá. Por cierto, hay escritores muy maniáticos. ¿Tú tienes alguna manía, alguna hora concreta? ¿Estás en zapatillas, escribes en una Olivetti? No sé, yo escribo a mano. Me gusta ¿Eres coleccionista de bolígrafos o de plumas o algo así? Porque pluma, los que escriben a mano son coleccionistas. Sí, más bien de pluma. Y vale. Me gusta, digamos, cuartillas así en color claro, lo que sea. No blanco, me gusta un color claro y todo a boli, o sea, pluma. Y una después voy pasando al ordenador. No me gusta, me cuesta mucho trabajo escribir directamente al ordenador. Que es paradójico porque precisamente un editor de texto tan bueno, hay editores fantásticos, cuando tú los conoces, tú eres del gremio y escribir a mano para luego, fíjate, lo que podría hacer un control P, o sea, cortar, pegar, no sé qué, no sé cuánto, no, tú a mano. No, de hecho, mira, Sánchez Rago creo que escribe en una Olivetti antigua y según un día, hablando con Antonio Gala, él escribe sobre papeles usados. Sí, eso se lo voy a hablar. Que son de una empresa farmacéutica que tiene para ello el honor de mandárselo. Entonces, la parte de atrás, él escribe y de ahí pasa. O sea, bueno, en ese caso tiene un secretario y se lo pasa. Pero él no es capaz de escribir un papel en blanco. Son manías que tú dices, qué tontería, pero cuando te toca a ti, dices, pues me sale bien. Si me pongo directamente, como que no me sale como yo quiero. No, siempre. Todos los escritores que yo conozco... ¿Alguna manía coge? Siempre. Además, ¿y de horario cómo andas? Generalmente me gusta escribir por la noche, ya porque está un poco más tranquilo, porque ya está más relajado y ya dice, bueno, de tal a tal hora hasta que me acuesto, saco un poquito de tiempo como puedo, pero por lo menos sé que después ya me voy a la cama, no tengo que estar... También corre el riesgo de que te emociones mucho o que se te vaya el tiempo, la noción que puede pasar y el día siguiente sea terrible en el trabajo, ¿no? Que pasa muchas veces, lo que pasa es que, bueno, hay veces que la inspiración... Ahí tienes que convertirte en Nicolás y viajar en el tiempo y decir, bueno, ahora volver atrás. Qué bien estoy. ¿Qué te voy a decir? Está calentito. Sí. Recordamos El hijo del tiempo, de Pepe López Anzuria, de la editorial Círculo Rojo, que está tan calentito que todavía no lo has presentado como la presentación como tal, que tendrá lugar el 7 de mayo a las 7, el 7 a las 7, en la Biblioteca Provincial. Sí. Y de momento está a la venta en Cádiz y en Málaga. ¿Y en Cádiz en qué biblioteca? Pues yo he pasado por Papelería Usal, he pasado por Quórum, he pasado por Manuel de Falla, yo sé que ahí lo tienen, sé que en Málaga, por ejemplo, en la Lluvia de Prometeo, en la web del Corte Inglés creo que está también, pero en realidad todavía no sé exactamente todos los sitios porque en realidad hasta final de mes no es, digamos, oficial, digamos, está acabado de salir, pero todavía se está distribuyendo. Claro, que nos pusimos en contacto y yo no pude evitarlo. Claro. Es que el día de hacerlo, el día de San Jorge. Claro, el día que es un día muy hoy emblemático. Hoy recoge el premio Goitisolo de manos de Felipe VI, primer premio Cervantes que va a dar. Y digo, este es el día, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Hombre, es una licencia poética. ¿Qué te iba a decir? Antes de escribir esto, ya habías escrito 2 o 3 cositas, pero que no pasaron tu corte, digamos, ¿no? Sí, yo me fui muy sincero. Tú eres tu propia censura, como la mayoría de los escritores que tienen una autocensura bestial, mezcla de vergüenza y censura, y se llena la papelera de cosas, o el cajón con idea de revisarlo más adelante. En este caso más bien el cajón porque las ideas son buenas, pero verás, una cosa es, hay novelas, mira, Javier Sierra, un día escuché en la televisión una entrevista que le hicieron, y su primera novela, que era La Dama Azul, creo que fue, esa la presentó como una especie como de ensayo, ¿no? Entonces Planeta se la rechazó, aun siendo un periodista, creo que era director de la revista Más Allá o algo, se la rechazó. Al cabo de 2 años, cogió, muy inteligente, le dio la vuelta y la hizo novela. Entonces dijeron, ahora sí nos interesa. O sea, muchas veces la idea es buena, pero tienes que darle la vuelta. Si no entras por aquí, pues entras así. Entonces, hay esas 2 novelas que tengo escritas, ahora mismo yo no las veo para presentarlas. Yo prefiero seguir con la segunda parte, seguir por este camino.
y tomar, digamos, un tiempo, dejarlas ahí y verlas más adelante, a lo mejor reescribirlas o tomar una parte de ellas y aprovecharlas, pero de momento las dejaría ahí. Es que eso, hablando del título, El hijo del tiempo, hay novelas que no se presentan a tiempo, no porque Sí. son inoportunas en el sentido nada peyorativo de la expresión, todo lo que o son muy adelantadas a su tiempo o ya que se quedan muy obsoletas. Y hay que tener el don de la puerta y bueno, y tocar en la puerta adecuada, que en tu caso, pues el círculo rojo te puede catapultar. Y no tiene que empezar uno ganando un planeta, ni mucho menos, porque entre otras cosas nadie gana un planeta al empezar. Por ejemplo, y vamos a ver, siendo escritor de ciencia ficción, porque esto es una novela de ciencia ficción, no me tienes que decir escritor de ciencia ficción, pero ¿quién admira o quién has leído desde siempre o si has seguido a alguien? Yo soy muy... No como Sofía Mazagato, que sería Vargas Llosa sin haberlo leído, lo seguiría por los pasillos. Dime a alguien que lo lea. Exactamente. Yo soy muy variopinto, me gusta leer de todo tipo de escritores. Lo que pasa, y me gusta sobre todo los clásicos, pero sí es verdad que lo que te comentaba antes, lo que más me interesa siempre ha sido la literatura de aventura. O sea, en España, si te das cuenta, la literatura de aventura está un poco denostada, pero no está denostada por los lectores. O sea, es curioso. Aquí tenemos, por ejemplo, a Matilde Asensi, que aunque poca gente lo sepa a lo mejor, es bueno, aparte de Pérez Reverte y alguno más así, es la escritora más vendida en España y en Sudamérica, y es una escritora de aventura, o sea, una escritora con una prosa muy fácilmente leíble, difícilmente escribible, o sea, quiero decir que lo que escribe parece que es muy fácil, pero no es tan fácil, la estructura. Se lee muy fácil, tiene un ritmo de lectura. Exactamente, muy fluido, pero realmente es complicado. Entonces, es el tipo de literatura que me gusta, de Conrad, de Stevenson, que tú ves La Isla del Tesoro y tú dices, la puede leer un niño, la puede leer tú. Es que eso es como las películas de Disney, pues ¿por qué triunfa? Porque le gusta al padre y al hijo. Pero es complicado. Si nada más que le gustaba al hijo, los padres dejarían de llevarlo. Y esa es la gran literatura de aventura. Hay libros que ya son más, o sea, Borges, por ejemplo, es un coco impresionante, como digo yo, pero todo el mundo no lee a Borges porque no le entiende. Es como si lees, por ejemplo, es más avanzado. No sé qué te digo yo, Alicia en el País de las Maravillas es fácil de leerlo si lo ves de una parte, pero en realidad tiene un trasfondo bastante grande, ¿no? Y ves al personaje, Leslie Carolla es muy particular, es matemático, una mente muy estructurada, y tiene varios vertientes, como El Principito. O sea, El Principito también tiene dos, la puede leer un niño y le puede gustar, pero en realidad El Principito tiene un fondo esotérico bastante grande, como te comentaba de los alquimistas, el fondo esotérico de, no, somos los que buscamos el plomo en oro, pero en realidad yo estoy oculto, intentando saber de filosofía, de medicina, de química, de hacer avanzar a tu sociedad, un poco sacrificándote, ¿no? La novela es una novela de aventuras con pinceladas históricas, aunque después lleva una parte de fantasía y sobre todo ciencia ficción, pero la ciencia ficción de la prosa que te engancha, del personaje que conforme va pasando capítulos dice, o sea, me decía el corrector, dice, yo veo ya al alquimista hasta por la calle, me decía, porque te va metiendo capítulo a capítulo, que no sea el tipo que sale una metralleta y dispara 20.000 balas y tú dices, bueno, pero esa acción de ciencia ficción vale, pero no te atrapa, son personajes como muy lineales, muy vacíos, que no tienen fondo, entonces hacer un poquito de fondo editorial, que tenga un trasfondo y enganche al lector. En el caso de tu novela, que Viaja en el tiempo, te ha obligado a retomar estudios de historia porque has hablado de Egipto, de una cosa tan concreta que digo, esto que está ahora puestísimo, claro, hay 4 has tenido que volver atrás, bueno, que nunca es volver atrás, y redescubrir la historia, ¿no? Sí, ahí ha habido 4 pasajes que son el inicio, que es la noche antes de la noche triste de Cortés, en Tenochtitlán, una charla, para mí es de las más bonitas que hay entre Cortés y Moctezuma. Moctezuma lo llama, y Cortés está sitiado en el palacio de Tenochtitlán, están antes de que sean atacados y tal, y él le comenta una historia que a Cortés le parece un poco increíble, pero a raíz de unos acontecimientos que pasan, empieza a ver que puede ser que tenga razón. Es un salto temporal, después hay otro salto temporal en un campamento romano donde está César, en la frontera con el Imperio Parto, haciendo ahí unas escaramuzas para ver, que después no llegó a invadirlo porque lo mataron. Después está el emperador amarillo, Qin Shi Huang, llegando al palacio suyo después de la anexión de China, de todos los pueblos que anexionó, muy cruelmente, pero los anexionó. Y después... Antes no se hacía nada por las buenas. No, es que o hacías así o no podías. Y luego en la Bocana de Cartagena hay una historia muy interesante, que sabe poca gente, y esa es real, porque aquí digo yo en las notas del autor, que hay una historia... hay historias aquí que tú te crees que son inventadas por mí, si te pones a mirarlas y buscas después en internet o en los libros, son las más ciertas. O sea, el faraón Miquerino, el sarcófago está en el linde entre la Bocana de Cartagena y las aguas internacionales. Se hundió en una fragata de pabellón inglés que traía cosas de Turquía, entonces ahí hay
un conflicto entre la autoridad española, que no permiten, si no llevan una parte, los ingleses que dicen que el barco es suyo, los turcos y los egipcios dicen que no sé qué, y total, eso lleva ahí, pero está ahí. Entonces, ese hundimiento de ese barco lleva otra historia. Esos son los 4 saltos, y ahí la historia confluye, ya empieza a tomar un vuelo. Te iba a preguntar, ya casi rematando la historia de El hijo del tiempo, lo estás vendiendo muy bien, o sea, pero ¿cómo cautivaría? ¿Cómo decía? Yo leería a nivel de usuario, a nivel de lector, yo leería esta novela por... Yo te diría, aunque esté un poco mal decirlo, está bastante bien cuidada, o sea, hay autores que tú los lees, no voy a decir nombres porque no me gusta hablar, para ponerte bien, poner mal a nadie, pero si tú hablas y dices, yo te dije, me conté, le contestó, si tú ves la prosa de este libro, lo que te comentaba, por ejemplo, Matilde Asensi, para hablar en sí, una prosa muy fluida, cuidada y muy trabajada. O sea, el escritor muchas veces tiene que quitar páginas para poder dejar un plato, un libro bien cocinado, bien puesto ahí, ¿no? Entonces, es fluido, fácil de entender, porque hay gente que me ha dicho, mira, me la estoy leyendo, pero es que mi hijo de 22 años me la quita y se lo está leyendo antes que yo. Entonces, eso de que haya alguien con 50 y alguien con 25 que se la lea y te gusta, y sobre todo, un libro no te va a dejar indiferente, incluso aunque no te interese mucho el tema, sí he conseguido mucha intriga. Eso es, no te dejes indiferente. Para mí sería yo la frase que diría yo. Y ya para terminar, por periodista y escritor, ¿dirías que esta ha sido una entrevista de libro? Yo creo que sí. Además, el tema de hoy, el día de hoy, la verdad es que ha sido genial, Isidoro. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haber compartido este ratito. Que te traiga muchísima suerte y a ver si nos vemos recogiendo el Cervantes en breve. Bueno, contarle que yo digo, como digo, iniciando ya estamos en la liga pequeñita, hemos empezado y ya iremos. Ya iremos a Champions, sin prisa. Muchas gracias a ustedes.